Gracias a Dios que esta noche estamos aquí, hermanos, continuando con el estudio de este corto libro. Y sin embargo, fíjense todo y eso que he tenido que ir resumiendo muchas cosas para que no salgamos tarde de acá. Pero ciertamente el libro de Jonás merece nuestro estudio, porque es parte de toda la Escritura. Y la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Fue inspirado este libro por Dios? Claro. Y Pablo dice también que por medio de la consolación de las Escrituras tenemos esperanza. Y que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay ninguna otra historia de la Biblia que haya sido más ridiculizada, citada fuera de contexto, rechazada o tratada con incredulidad que esta historia del libro de Jonás. Específicamente la parte que dice que un pez se lo tragó. Algunos hablan de una ballena, pero la Biblia dice que fue un pez. No sabemos si fue una ballena o no. La cosa es que Dios había preparado ese pez para que se tragara a Jonás. Pero no creer una verdad no la hace falsa. Como creer una mentira no la convierte en verdad. No importa si los hombres creen o no la verdad seguirá siendo verdad independientemente se la crea o no se la crea. En el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla también de Jonás, poco pero se habla. En Segunda de Reyes 14:25 se dice que en los días de este hombre, este siervo de Dios, Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer, fue cuando Dios restituyó los términos de Israel en tiempos de Jeroboam. Jesús en el capítulo 12 de Mateo, a partir del verso 39, dice lo siguiente: la generación perversa y adúltera demanda señal, mas no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Oiga que Jesús habla de Jonás como un profeta, porque como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y luego añade: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos, ¿qué hicieron? Pues Jesús creía que la gente de Nínive se arrepintió cuando Jonás predicó. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Luego en el capítulo 16 de ese mismo libro de Mateo, el verso 4, Jesús dice: la generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la del profeta Jonás, y dejándolo se fue. En Lucas 11, nuevamente en el verso 29 y 30, Jesús dice: se juntó la multitud y él comenzó a decir: esta generación es mala, demandan señal y no les será dada señal, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como Jonás fue a los ninivitas una señal, así lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La pregunta que yo les hago a ustedes: ¿consideraba Jesús un mito o una realidad? ¿Verdad que él consideraba que Jonás fue un personaje real, que estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, que predicó en Nínive y que los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás? Si Jesús lo cree, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, yo le voy a decir lo que yo voy a hacer. Yo lo creo. Si Jesús lo dice, yo lo creo, hermanos. Jesús aceptó esta historia como una historia real. Es muy posible que este relato de lo que le pasó a Jonás lo precedió antes de llegar a Nínive también. Y hasta en su cuerpo debía llevar las señales. Yo les dije que ese marinero, James Bartley, que estuvo 3 días también en el vientre de un cachalote, cuando finalmente abrieron al animal sin saber que él estaba ahí, pues descubrieron que el hombre estaba todavía con vida, pero su piel había sufrido una transformación debido a los jugos gástricos
del animal. Pero aparte de eso, él quedó bien, aunque estuvo 3 semanas que no decía palabra que se le pudiera entender. Cualquiera, mi hermano. Y era delirando que estaba, hasta que finalmente ya se pudo recuperar. Posiblemente Jonás llevaba en su cuerpo también señales de haber estado en el vientre de este pez, porque se necesitaba algo fuera de lo común para mover a esta gente, que voy a leerle algunos pasajes del libro del profeta Nahum para que ustedes tengan una idea cómo consideraba Dios a los ninivitas. Y no solo Dios, también la gente de su tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 3 del profeta Nahum, hablando de Nínive, oiga cómo empieza en el verso 1. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, no se aparta del pillaje. Mire todas las cosas que se dice de la ciudad de Nínive. Una ciudad ¿cómo? Sanguinaria. ¿Qué quiere decir eso? Ahí mataban a gente por cualquier, quítame esta paja. Llena de mentira. El que menos usted pensaba lo quería engañar. Y de rapiña. También robar, no se aparta del pillaje. En el verso 4 dice, a causa de la multitud de las prostituciones de la ramera de hermosa gala, maestra en hechizos que vende a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Por eso heme aquí contra ti, dice el verso 5, dice Jehová de los ejércitos. Descubriré tu falda en tu cara y mostraré a las naciones tu desnudez y a todos los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicia y te haré vil y haré de ti un espectáculo, dice el Señor. Y en el verso 19 de ese mismo tercer capítulo de Nahum, hablando, no hay alivio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama aplaudirán sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Los ninivitas eran malos, eran personas que se habían apartado del temor de Dios, y sin embargo, en el tiempo de Jonás todavía no había llegado al límite de su maldad. Noten que Dios tiene paciencia con los pecadores. Cuando Él le prometió a Abraham que iba a darle la tierra de Palestina como herencia, le dijo, no va a ser ni en la vida tuya, ni de tu hijo, ni del hijo de tu hijo, porque todavía la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Las naciones, los pueblos, las familias y los individuos tienen un límite más allá del cual no pueden traspasar con impunidad, porque entonces entran los juicios divinos, pero Dios es paciente. En el caso de los amorreos, Dios esperó 4 siglos y todavía tuvo que esperar 40 años más, porque los israelitas en su desobediencia no quisieron entrar cuando estaban tan cerca de la tierra prometida y desearon no haber salido de Egipto y haber muerto en el desierto. Dios, eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que les va a pasar. Todos, con excepción de Josué, hijo de Num, y de Caleb, van a morir en el desierto. Hasta que no haya pasado esa generación, todos van a morir tal como lo pidieron. Son sus hijos los que van a heredar la tierra. Y transcurrieron 40 años antes de que eso pudiese acontecer. Es decir, que Dios fue paciente y aún así Dios perdonó a muchos que se arrepintieron. Rahab se arrepintió y se salvó no solo ella. ¿Quién se salvó? Toda su familia. Los gabaonitas que vinieron con engaño y se hicieron pasar como que no vivían por ahí, también fueron perdonados, se les perdonó la vida. Porque Dios, si ellos hubieran cambiado de parecer como hicieron los ninivitas, Dios los hubiera perdonado. Pero ustedes quieren saber cuáles eran las cosas que hacían los amonitas, váyanse a Levítico 18 después, ahora no tenemos el tiempo.
Todas las relaciones sexuales inmorales que ahí se mencionan, padre con hijo, hijo con padre, con madre, tío con sobrino, hombre con bestia, mujeres con bestia, todas esas cosas las practicaban. Mataban niños, los ofrecían en el fuego. Todas esas cosas, dice Dios, que por eso fue que la tierra vomitó a sus moradores, porque vivían una vida completamente inmoral. Y Dios esperó 4 siglos y medio prácticamente. Y aún así la mayoría no quería cambiar su forma de estilo de vida. Entonces, cuando usted se aferra al pecado, Dios es misericordioso, pero Él tiene que destruir el pecado porque eso es parte del amor de Dios. El amor de Dios no se goza en la injusticia. Y cuando Él destruye el pecado, todo el que está aferrado a su pecado, ¿qué le va a pasar? Se va con el pecado. Jonás fue una señal a los ninivitas como Jesús lo fue a la gente de su generación. Es decir, que rechazar la historia del libro de Jonás es rechazar la historia de los evangelios. Y recuerdo con mucha tristeza visitando, y no voy a mencionar ni siquiera el nombre de ese pastor porque me daría pena, pero estaba visitando a un hijo de un pastor que ya había fallecido, muy querido ahí en la Asociación Central Dominicana, hace muchos años de eso. Y el hijo me hace esta pregunta. Él era mucho mayor que yo, me llevaba unos cuantos años, y me vio crecer en la iglesia. Me dice: Henry, ¿tú crees eso de que Matusalén vivió hasta los 969 años? Cuando él me hace la pregunta, yo no sabía por qué él me la hace. Digo: ¿y por qué? Dice, entonces él me da su explicación y yo le digo: pues si yo no creo eso, ¿por qué tengo que creer que Jesús anduvo sobre el agua? O que resucitó un muerto de 4 días enterrado, o que Él mismo resucitó de los muertos después de 3 días. Si yo rechazo una de las historias de la Biblia, ¿por qué tengo que creer las otras? Pero es triste que algunos se han dejado lavar el cerebro por la falsa mente llamada ciencia. Hay muchas cosas de la Biblia que no podemos entender aquí, pero hermanos, Dios nos ha dado suficientes evidencias para que nosotros confiemos lo que dice su palabra. El milagro, yo diría que no fue que el pez se lo tragara, sino que Jonás pudo sobrevivir 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿hay para Dios algo difícil? No hay nada difícil para Dios. Y si rechazamos esta historia, tendríamos que rechazar también la historia de Jesús. Ahora a Jonás se le dio una segunda oportunidad, que fue lo que tuvimos en la lectura bíblica. Si vamos al capítulo 3 del libro de Jonás, vemos que vino de nuevo la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Ahí nos damos cuenta que el pez no vomitó a Jonás en Nínive, porque si lo hubiera vomitado en Nínive, ¿por qué Dios le dijo que se levantara y fuera para allá? Si ya él estaba ahí. Es decir, que aún en la misma palabra encontramos evidencia de que el pez no vomitó. Además, la geografía lo hubiera hecho imposible, porque Jonás estaba en el mar Mediterráneo y Nínive quedaba más de 500 kilómetros de ahí, en tierra adentro. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. A esta vez Jonás se levantó, pero no para huir. Ya yo creo que él había aprendido la lección. No quería volver otra vez al vientre de otro pez. Se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje que se le dio a Jonás fue un mensaje
de condenación. El número 40 en la Biblia es un número simbólico que implica juicio. Mencióneme alguna vez que aparece el número 40 en la Biblia. Ok, Jesús fue tentado después de estar 40 días en el desierto. 40 años en el desierto. ¿Qué más? En el diluvio es la primera vez que aparece el número 40, que llovió 40 días y 40 noches. Moisés pasó 40 días con Dios. Elías, después que comió, dice que caminó y estuvo 40 días y 40 noches sin haber comido más. Es decir, el número 40 es un número que implicaba juicio. Y a los ninivitas se les estaba diciendo que en menos de 6 semanas, 6 semanas son 42 días. En menos de 6 semanas, antes de que se cumplieran 6 semanas, aquella ciudad iba a ser destruida. Era un mensaje breve, conciso y preciso, y bien claro. Y era un solo predicador, sin micrófono ni nada, ni literatura para repartir. La cosa es que Dios estaba con Jonás. Y mañana vamos a ver lo que ocurrió con los ninivitas cuando escucharon este mensaje. Jonás esta vez no perdió tiempo, fue obediente. Y aquí la maravilla nuestra debiera ser cuán bueno es Dios, que le dio una segunda oportunidad a Jonás, que ya había fallado miserablemente, habiendo tratado de escapar de Dios, poniéndolo casi en ridículo con los marineros. ¿Y cómo tú haces eso tratando de huir de Jehová? Un Dios que humilló a Egipto, un Dios que hizo esto, que abrió el mar. La gente eso nunca se le olvidó. Nunca eso se olvidó. Cómo cruzaron el Jordán en el tiempo de lluvia, cuando ese río estaba desbordado. Y los que son un poquito de más edad aquí, recordarán cuando los ríos se desbordaban, hermano. Que ni a caballo. Ahora hay ríos que lo que dan es pena y vergüenza, que uno lo puede. Yo llegué a cruzar el Soco casi sin mojarme, en algunos lugares, el río Soco, siendo pastor ahí en Atomayor, y estoy hablando de más de 30 años atrás. Y hubo un momento de sequía que yo cruzaba el Soco casi sin mojarme los pies. Pero los ríos que este país ha tenido que se han secado, pero cuando había tiempo de agua, esos ríos se botaban, que no había quien se metiera en ellos. No había quien se metiera. Y la gente se acordaba que Dios había dividido también el Jordán. Se quedaron las aguas que venían detenidas, mientras las que iban corriendo hacia abajo pasaron y se secó, y entonces cruzó el pueblo a la otra llanura donde estaba Jericó. Y Jonás decía que era un profeta de Jehová, pero andaba huyendo de él. Qué testimonio para esos marineros. Pero vuelvo y digo, Dios es el único que puede sacar algo bueno de algo malo. Y ese fue el medio que él usó para convertir ahora a los marineros. Y luego, cuando los marineros tiran a Jonás al agua, como vimos anoche, y en el agua el pez se lo traga, el pez se lo devuelve a Dios, y ahora Dios se lo envía a los ninivitas. Porque cuando Dios perdona, mis hermanos, Dios olvida. Dios no resucita los pecados que Él ha perdonado. Y eso debiéramos nosotros aprender. A veces estamos recordando, no, pero ese hermano en tal año hizo o dijo tal cosa. Si ya ese hermano se arrepintió y Dios lo perdonó, ¿por qué hay que recordar esas cosas? Dios es un Dios perdonador. Dice que Él no se acuerda de nuestros pecados.
Dios es tan bueno que su perdón alcanza a los que mataron a su hijo. ¿Quiénes mataron a su hijo? Fuiste tú, fui yo. No busquemos otro culpable en los judíos o los romanos. Tú y yo fuimos los culpables de que Jesús muriera. Fue por ti que Él murió y fue por mí. Como si tú mismo hubieras con un martillo clavado los clavos en sus manos o en sus pies, o lo hubieras atravesado con una lanza. Fue por ti que Él murió. Fue por mí. Y Dios perdona a los asesinos de su hijo si se arrepienten. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Un Dios perdonador. ¿Saben por qué Jonás tuvo poder en su predicación? Porque había aprendido a tener poder con Dios. Cuando él oró en el vientre del pez, que se arrepintió, que reconoció que había fallado. Oiga, como dijimos anoche, en mi angustia me acordé de Jehová. Generalmente es cuando estamos angustiados que nos acordamos de que Dios existe. Y qué bueno que Dios, en vez de decir, ajá, ahora. No, ahora no. Gracias que Dios no es así. Dios mira que somos ignorantes, que somos obcecados muchas veces, pero que no entendemos que es contra nosotros mismos que nos estamos hiriendo. Y Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Y estaba a punto de ocurrir algo en Nínive que iba a sorprender a todas las naciones circunvecinas y al mismo profeta que estaba predicando. Que aunque él suponía que Dios era bueno, pero él no se imaginaba lo que iba a ocurrir en Nínive. Porque si se lo hubiera imaginado, yo creo que él no hubiera predicado. Pero ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Un Dios que quiere salvar a las personas. El diablo se ha encargado de meterle en la mente a la gente de que Dios quiere destruir. Es cierto que Dios no tiene por inocente al culpable, eso lo dice la misma palabra. Pero eso es después que ha agotado vez tras vez, no la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios no es la que se agota. Lo que se agota es el deseo del ser humano de recibir el perdón de Dios. Ahí es donde está el problema. Cuando usted llegó a ese límite, ya Dios no puede hacer más nada por usted. Porque lo mismo le podría dar un día, como un año, como 1.000.000 de años, y va a ocurrir lo mismo. Usted se va a mantener en su tesitura de enemigo de Dios. Y cuando ya usted llega a ese punto, Dios no puede hacer más nada que dar paso a la otra parte de su amor que conlleva la justicia. Porque el amor de Dios no sería amor si permitiera que el mal siguiera existiendo. Es en las teorías filosóficas orientales que nos hablan del yin y del yang, del bien y del mal, de lo bueno y lo malo, de lo negro y lo blanco, que ha de estar eternamente. Eso es mentira del enemigo. El mal tuvo un inicio y tendrá un final. Y el profeta Nahum, Dios a través del profeta Nahum dice: ¿qué pensáis contra Jehová? El mal no se levantará dos veces. Cuando Dios destruye el pecado, hermanos, va a ser definitivamente. Ese experimento de intentar derrocar a Dios que tuvo Lucifer en el cielo habrá llegado a su final. Y ya se está acercando el día. El tiempo se está cortando y muchos no nos damos cuenta. Muchos no nos damos cuenta que estamos acercándonos al tiempo cuando muchos de nuestros familiares que no se han convertido, si no lo han hecho, perecerán con todos los que han de ser destruidos. Por eso debiéramos vivir pidiéndole a Dios que nos use como sus instrumentos, para que nuestra familia, a quienes amamos, nuestros
amigos, que uno tiene a veces amigos que los quiere tanto más que a un familiar nacido en la carne, que Dios nos use como un instrumento en sus manos para que ellos puedan, antes de que sea tarde, reconocer y venir al Señor. Para que no nos pase lo que le pasó a Lot, que al final solamente se salvó él. Se perdió la mujer, todos los hijos e hijas que estaban casados murieron en Sodoma. Solamente salieron con él 2 hijas que no se habían casado. Pero aunque ellas salieron de Sodoma, Sodoma no salió de ellas. Y se acostaron con su papá para que no quedase sin tener hijos. Ya ustedes pueden imaginarse cuán imbuida estaba Sodoma en la mente de esas 2 muchachas. Que aunque Dios las salvó del castigo del fuego, pero ¿qué va? Seguían metidas en la vida licenciosa que habían aprendido allá en Sodoma y Gomorra. Esta noche Dios nos dice que Él nos da otra oportunidad como se la dio a Jonás. Y que Él también desea que nosotros aprendamos a dársela a los demás. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, ¿cómo podemos esperar recibir el perdón que Dios quiere otorgar? No estamos en la capacidad de recibirlo. El rey le había perdonado a aquel esclavo que le debía 10,000 talentos, una suma que jamás iba a poder pagar, aunque hubiera trabajado todo el resto de su vida para hacerlo, y no hubiera ni comido, ni bebido, ni hubiera gastado un centavo en su familia. Él no iba a tener para pagar 10,000 talentos, aunque con esa idea fue que él salió. Él dijo, dame tiempo que yo te lo pagaré, porque él mismo no entendía la magnitud de su deuda. Y dice que el rey, movido a misericordia, lo perdonó. Pero, ¿qué hizo este hombre? Que encontró uno que le debía 60 denarios. Y lo cogió por el cuello y el otro le decía que le diera tiempo, que él iba a pagar. ¿Qué va? Lo metió en la cárcel y usted sabe cómo es la cosa. Alguien le fue con el chisme al rey y el rey lo manda a llamar y dice, pero ven acá, siervo malo, no te perdoné yo una deuda mayor que la que tú tenías conmigo, y tú a ese pobre hombre que te debe 60 denarios lo metiste en la cárcel. Y dice, ahora tú no vas a salir de la cárcel hasta que haya pagado el mínimo centavo. Y Jesús concluye esa parábola diciendo, así mismo ocurrirá con aquellos que no perdonan a los otros sus ofensas. Vuestro Padre Celestial no les va a perdonar sus ofensas, porque usted no tiene la capacidad de recibir el perdón, porque usted no quiere darlo a otros. Por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas o ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, si se la dio a Saulo de Tarso, si te la ha dado a ti, me la ha dado a mí, ¿por qué habremos nosotros de negársela a otra persona? Pidámosle a Dios que nos quite ese espíritu mezquino, ese espíritu de Jonás, ese espíritu del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que nos quite ese espíritu de los fariseos y de los saduceos, que veían a Jesús con malos ojos porque Él recibía a los pecadores y con ellos comía. Pero Jesús les dijo, los que están enfermos son los que necesitan el médico, no son los que están sanos. Yo no he venido a buscar a justos, sino a llamar a pecadores. ¿Pero a qué cosa? Al arrepentimiento, porque Dios de ninguna forma condona el mal. Jesús le dijo a aquel hombre que había estado 38 años paralítico, cuando lo encontró de nuevo en el templo, mira que fuiste sanado, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. A la mujer tomada en pleno acto de adulterio, que querían que Jesús diera la sentencia, ¿qué hacemos con ella? Moisés mandó a apedrearla, ¿qué dices tú? Y al ver que Jesús callaba y que ellos insistían, Jesús le dijo, el que entre ustedes esté libre de pecado, dele la primera pedrada. Y se tuvieron que ir todos porque todos sabían lo que habían hecho.
Y cuando quedaron Jesús y aquella mujer solo, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? Y dice, se fueron, Señor. ¿Ninguno te condenó? No, yo tampoco te condeno. Pero vete y no peques más. Ese es el mensaje que Dios nos da en esta noche. Él te da la segunda oportunidad, no para que sigas en el pecado. Los que hemos sido libertados por Dios, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Aquellos que hemos sido liberados del pecado es para vivir ahora, para agradar a aquel que murió por nosotros y que resucitó y está sentado a la diestra del Padre y que muy pronto vendrá a buscar a vivos, a juzgar a vivos y muertos, y vendrá a buscar a su pueblo para llevarlo con él a las mansiones eternas. ¿Te gustaría a ti que Dios te dé esa oportunidad? ¿Quieres tú dársela a los demás también? Queremos pedirle a Dios, Señor, pon en mí un corazón como el tuyo, un corazón perdonador, que no le guarde rencor a los demás. Siempre va a haber alguien en la iglesia que nos va a hacer algo que no nos gusta, o alguien nos va a pasar por el lado y no nos va a saludar. Si por cualquier quítame esta paja, hermano, usted va a estarle guardando cosas a los demás. A veces usted no sabe el problema que tiene ese que le pasó por el lado, que no lo saludó. Una de las cosas que me convence de eso, siendo yo pastor en Atomayor, me monto en el expreso a las 5 o 6 de la mañana, iba para una reunión de obreros en la ciudad capital. Tenía mi maletín, yo entro, fui de los últimos en entrar, me siento ahí y el cobrador, al ratico que ha arrancado, está cobrando. Él empieza de atrás hacia adelante. Y yo busco en el maletín y no encuentro la cartera. Y empiezo a buscar los pantalones. Y bolsillo por aquí, bolsillo por allá. Y vuelvo y abro el maletín y reviso. Y volteo para aquí y para allá. Y empieza en medio del aire acondicionado a caerme sudores. Qué vergüenza, el pastor de la iglesia adventista se montó y no iba a pagar. Y entonces ese cobrador no me conocía. Y así que yo iba a tener que decirle que esperáramos a que llegáramos a la parada ahí en el Puente Duarte, donde habían choferes que me conocían, que yo le iba a pagar después. Pero ya es nada más el pensamiento de tener que decir eso, me tenía agobiado cuando siento una mano que me toca. Y cuando me volteo, oh sorpresa, una hermana de la iglesia estaba detrás de mí. Yo ni me había dado cuenta que ella estaba ahí, porque cuando yo entré, yo no vi así, y me senté. Y no solo era una hermana de la iglesia cualquiera, yo vivía en la casa de su mamá alquilado, y ella vivía en esa casa, es decir, ella vivía en la casa de al lado de donde yo vivía. Y ella se dio cuenta que algo me estaba pasando. Me dice, ¿qué le pasa, pastor? Y yo le explico, pero Dios no se apure, que cuando lleguemos allá a la parada, yo le voy a decir al cobrador. Me dice, no, pero no hay necesidad, pa. Y ella me dice, aquí le puedo prestar este dinero. Y para mí fue un alivio, porque le pude pagar al cobrador y efectivamente yo he dejado la cartera mía en la ventana de la casa, dentro de la casa, en una de las ventanas al lado. Pero ¿por qué menciono eso? Si esa hermana hubiera dicho, el pastor entró aquí y no me saludó. Sin embargo, la preocupación que yo tenía, primero de llegar temprano a la reunión de obreros, que llegué de último para montarme en esa guagua, que era de las primeras que salía para la capital. A veces uno entra y uno no ve a las personas. Si alguien, usted lo ve que entra y no lo saluda, salúdelo usted. Hay hermanos que dicen, no, que en esa iglesia no hay amor. Pues usted tampoco llevó, porque si usted hubiera llevado algo, usted podría decir, bueno, en esa iglesia hay poco amor, que fue el que yo llevé. Recordemos la historia, hermano, de un perro que iba hacia una ciudad y se encuentra con otro que iba saliendo y le dice, ¿cómo son la gente en la ciudad? Y los demás perros dicen, no, son chéveres, te van a saludar. Y precisamente entra en una habitación llena de espejos
y el perro empieza a sacar la lengua y a mover la cola, y veía que todo el mundo hacía lo mismo. Dice, oye, pero qué bien son en esta ciudad. Pero el otro perro se encuentra con otro que vivía siempre huraño, y dice, no, en esa ciudad ahí los perros son el demonio. Y cuando entra al mismo sitio, él veía todo con recelo y le estaba ladrando, y veía que todo el mundo le estaba ladrando. Porque conforme a nosotros nos comportamos, es como también veremos que los demás se comportan. Pidámosle a Dios que nos dé ese corazón que Él tiene. De verdad que mientras más yo conozco a Dios, a quien conocer es vida eterna, como dijo Jesús, más me enamoro del Señor y más me aborrezco a mí mismo, porque me doy cuenta que yo soy una gente dura, con un corazón de piedra, y que necesito ser transformado por Dios para que los demás vean en mí, no a Henry González, sino que vean al Señor reflejado en mí. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros, cuando la gente nos vea, diga, ese ha estado con Jesús. Que podamos llevar un mensaje de misericordia y paz a las personas. Pronto vendrá el juicio, sí, pero eso es para aquellos que no hayan aceptado el mensaje de esperanza. Y debemos dar ambos mensajes. Debemos decirle al pecador que Dios está dispuesto a perdonarlo, pero también debemos decirle las consecuencias de lo que ocurrirá si rechaza el perdón. Como dice un himno, embajador soy de mi rey. Ustedes y yo somos embajadores de nuestro Rey Celestial. Jonás lo fue en Nínive, a regañadientes, sí. Hubo que darle una segunda oportunidad, porque la primera él salió huyendo. Sin embargo, miren lo que Dios puede hacer con una persona pecadora como Jonás. ¿Podrá hacer lo mismo Dios contigo y conmigo, con nuestra familia y nuestra amistad y con la gente que le hablemos? Claro que puede hacerlo. Si nos ponemos en las manos de Dios, no hay límite a la utilidad que podemos tener puestos en las manos del Señor. Una sonrisa, un saludo, pueden hacer la diferencia en la vida de una persona. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Que Dios nos ayude a tener ese espíritu que Él tiene de querer salvar, de querer ayudar, porque ese es el verdadero espíritu del cielo, el espíritu de servicio. Estemos un momento en pie para pedirle a Dios que ponga eso en nuestras vidas. Y mañana vamos a ver dos temas en uno: Nínive de rodillas y demasiados conversos. El único predicador que se le convirtieron toda la gente y que se sintió incómodo. Cosa grande. Yo no sé cómo reaccionaron en el cielo los habitantes de otros planetas cuando vieron ese berrinche de Jonás, pero seguro que fue algo como cuando le cae una mosca a una sopa. Algo terrible. Padre Santo, te agradecemos, oh Dios, porque tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Hoy volvimos a reconfirmar que la historia de Jonás no es un mito, es una realidad. Porque Jonás fue un personaje real, mencionado en el Antiguo Testamento como un profeta, un siervo tuyo, y reconocido por Jesús 3 veces, 2 veces en el libro de Mateo y una en el de Lucas, donde dice que la experiencia de Jonás es un símbolo de la experiencia de él. Así que rechazar la historia de Jonás es rechazar la historia de tu hijo, quien sabemos que fue un personaje tan real que ha dividido la historia antes y después de él. Permite, Señor, que así como tú nos brindas otra oportunidad, nosotros aprendamos a dársela a aquellos que fallan. Que no guardemos rencor, que no guardemos en nuestra mente lo que hizo tal o cual hermano en el pasado. Porque si tú recordaras nuestros pecados, ¿quién se salvaría? Tú eres misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, pero tampoco vas a tener por inocente a aquellos que son culpables.
Permítenos en esta noche salir de aquí a nuestros hogares teniendo esa intención de perdonar al que nos ofende, de darle otra oportunidad a aquel que ha fallado, sabiendo que tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Esto lo pedimos y agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Es hora de volver.